Bienvenidos a un nuevo estudio de la Palabra del Señor. Vamos a estudiar la lección número 3 del misterio a la revelación. Los 3 puntos que vamos a enfatizar en esta ocasión son: número 1, un Dios cercano; número 2, un Dios que revela; y número 3, un Dios que reina. En esta ocasión nos acompañan el pastor Abraham Ramírez y el hermano Félix Cortés. Queremos animarte a quedarte con nosotros y te invito a que hagamos una oración. Bondadoso Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder adentrarnos en un estudio interesante de tu palabra. Queremos suplicar tu presencia, compañía y dirección. Quédate con nosotros y que podamos crecer en la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. En un momento más comenzamos. Quédate con nosotros. Bueno, como ya hemos mencionado, vamos a iniciar con el punto número 1, un Dios cercano. Aparentemente nosotros vemos aquí en el capítulo 2 de Daniel que el pueblo de Dios ha sido sometido bajo el dominio, el capricho de voluntades humanas. Pero la lección número 3 nos revela que el rey Nabucodonosor enfrenta un misterio que él piensa que va a solucionar a través de los medios que el mundo tiene para solucionar. Como hemos ya mencionado, nos acompañan esta mañana el pastor Abraham Ramírez y el hermano Félix Cortés. Y Félix, ¿qué podemos ver aquí que se está desarrollando en la lección? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con el rey Nabucodonosor? ¿Cómo es que Dios interviene y se hace cercano? Se hace cercano en medio de esta encrucijada en la que se encuentra el rey. Buenos días, pastor. Gracias por la invitación. Es interesante cómo Dios utiliza cualquier medio, cualquier forma para poder hacer que su voluntad se cumpla. Dios no está limitado en opciones. En Ezequiel, capítulo 8 al 10, vimos a un Dios que se apartó de Israel. ¿Por qué? Porque se apartó porque Israel se apartó de él. Israel abandonó a Dios y por lo tanto Dios, tomando la voluntad de su pueblo, él decide apartarse también. E Israel sufre las consecuencias de esto. Es capturado por Babilonia de una manera muy fea, muy fuerte. Una conquista horrible en muchos aspectos, tanto militar como socialmente hablando. Fue un problema muy fuerte para Israel. Pero ahora, 3 años después, ahora Dios nuevamente se acerca a su pueblo y lo hace en 2 formas. Primeramente, en Daniel 2 se acerca a un rey pagano que fue el que conquistó a su pueblo. Él se acerca nuevamente a él y le da un sueño y le muestra voluntades que él va a ejercer, quiera el rey o no quiera. Pero al mismo tiempo utiliza a un joven 18, 19, 20 años, tal vez no queda específicamente claro, pero es un joven que antes no había tenido experiencia de una revelación con Dios y ahora lo utiliza Dios para poder manifestar su voluntad. Y Dios le muestra utilizando estos 2 elementos, tanto al rey como a Daniel, muestra qué es lo que va a pasar en el futuro y hace una revelación impresionante de cómo Dios tiene el control de la historia bajo su fuerte mano y va a ejercer su voluntad, querrámoslo o no. Gracias. Y pastor Abraham, y en medio de ese escenario, Dios se manifiesta a través de una persona
diciéndole al monarca de la nación más poderosa de este mundo: yo estoy presente en los asuntos humanos. Sí, pastor, parece ser que si tomamos hechos aislados, ¿verdad? O eventos, o tiempos, épocas, y parece ser que todo está aislado, pero no es así, ¿no? Nosotros sabemos, en el contexto y en el marco de la gran controversia, que Dios no tan solo está en la historia, sino que Dios genera la historia, porque Dios tiene un plan. El plan es salvar a este mundo. Y entonces Él mueve circunstancias, situaciones, pone tiempos, pone personas, pone voluntades, ¿verdad? Para que esa historia que Él está estableciendo y que Él está creando, pues se lleve a cabo. Y aquí vemos un evento donde un monarca, un rey que no es de su pueblo, recibe un sueño directamente de Dios, ¿sí? Y entonces ahí vemos que Dios puede utilizar en su soberanía a quien sea, para que la historia se lleve a cabo como Él decide que se lleve a cabo. Y pastor, Sí. déjeme interrumpirlo. Y como nosotros vemos, o sea, no es algo nuevo esto. Exacto. En el pasado, por ejemplo, José también Dios le envía un Sí. sueño a Nabucodonosor. Al faraón. Digo, perdón, Con José. al faraón, Ok. sí es cierto. Sí, y como toma aquí a Nabucodonosor, el Señor, como tomará más adelante a Ciro, que le llama a su siervo, y en fin, Dios toma a diferentes personas, Él es el creador de la historia, y entonces le dice, a través de este sueño, a Nabucodonosor, lo que será. Y nosotros sabemos, interpretando la profecía de Daniel 2, que es desde ese momento, desde el sueño que se le da a Nabucodonosor, hasta cuando se implanta el reino de Dios eterno, ¿no? Así que Dios es el Dios que genera, es un Dios cercano, no es un Dios alejado, no es un Dios que está allá en el trono viendo que... No, Él genera todo para el bien de su pueblo y para el bien de esta humanidad, pastor. Y le debemos dar gracias a Dios que Él siempre está atento a su creación. Sí, gracias, pastor. Lo que vemos aquí es que el rey tiene este sueño, eso genera una crisis donde él piensa, ¿qué va a pasar? Ya se comentaba, pastor, a través de, en algún momento, detrás de cámaras, decíamos de que le inquieta al rey porque él está pensando, llevo 2 años en el reino, Sí. y bueno, los babilonios creían en las premoniciones, es decir, los sueños, ellos creían que les decía algo del futuro. Pero, ¿qué inquietaba? ¿Qué le inquietaba? ¿Cómo lo inquietaba? Lo pone en tal circunstancia que lanza un decreto de muerte, y ahí es donde sale la figura de Daniel, hermano Félix. Es correcto. Y es que al final de cuentas, para el rey de Babilonia, el que tuviera un sueño tan importante, porque dice la Biblia que fue en sueños, lo maneja en plural, parecer que el sueño fue repetidamente, ¿no? Tuvo un sueño, se despertó, lo volvió a tomar y volvió a despertarse, y ese sueño era continuo en su mente, pero constantemente lo estaba olvidando. Y el hecho de que lo olvidara para él era pues un asunto de peligro, porque si era de carácter divino, si su Dios le estaba queriendo revelar algo, entonces él estaba ignorando ese mensaje. Por eso es que le preocupa en sobremanera. Y él, la impresión que tiene es que esto va a llegar, va a ser una cuestión a futuro, ¿no? Va a ser una situación que va a... es algo que él piensa que eso va a manejarse en la historia. Entonces él está preocupado por la situación. Entonces, cuando él recibe el sueño y ve esto, manda a llamar a los sabios y le dice, necesito que me digan qué soñé y además que me den la interpretación, algo que era imposible para cualquier ser humano. Es imposible que yo entre en los sueños de otra persona, tiene que ser revelado por alguien más. Y por eso entonces cuando Daniel de repente recibe el decreto, porque el rey se enojó y entonces mandó a matar a todos, Daniel no estaba en ese lugar, en la presencia del rey, recibe el decreto que también ahora él estaba condenado a muerte. La reacción de Daniel es interesante, porque Daniel, en lugar de tomar acciones, lo primero que él hace es hacer las cosas de una manera
correcta, pausada, va, se presenta delante del rey, hace las cosas políticamente correctas. Correcto. Y entonces, acto seguido, manda a sus compañeros, vamos a orar. Pero no es una oración con tintes de grandilocuencia, ¿no? Sino es una oración de desesperación. Básicamente en Daniel 2:16, dice, y Daniel entró y pidió al rey que le concediera tiempo, que él daría al rey la interpretación. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber a Ananías, Misael, Azarías, sus compañeros, lo que sucedía, para que pidieran misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Ahí Daniel lo que hace es derrama su corazón a Dios con la confianza y creyendo que Dios iba a dar respuesta a esta situación, sin grandes fórmulas, simplemente con sinceridad pidiendo a Dios que lo salvara. Y lo interesante es que Daniel hace uso de un elemento que está disponible para todos los seres humanos, y es el uso de la oración. Bien, ya mencionaba el pastor Abraham que el Dios de Daniel no es un Dios que está alejado de la historia, es un Dios que dirige la historia. Y como dirige la historia, pastor Abraham, entonces sabe que el asunto tiene que ver con algo que los seres humanos no pueden interpretar, aunque hay muchos que lo han intentado hacer, pastor Abraham. Tiene que ver con un asunto del futuro. Y la buena noticia es que Daniel no solamente hace una oración de súplica, pastor, también hace una oración de agradecimiento y alabanza. Sí, pastor, la crisis vivida por Daniel y sus compañeros, pues era de muerte inminente, ¿no? Estaban sentenciados a muerte junto con todos los astrólogos, adivinos, que habían sido incapaces de decirle al rey su sueño y su interpretación. Y entonces dentro del paquete de todos ellos, pues están Daniel y sus compañeros y van a morir, están sentenciados a morir. Pero recurren, como ya se dijo, a nuestro Dios, ¿no? Y ellos suplican que Dios les muestre el misterio del sueño. Y dice el versículo 19, Daniel 2:19, fue así como durante una visión nocturna el secreto le fue revelado a Daniel, por lo cual Daniel bendijo al Dios del cielo. Así que Dios responde inmediatamente, porque el tiempo es poco, el tiempo es corto, ya venían a matarlos, ya venían a ejecutarlos, y entonces dame un poco de tiempo. Y entonces aquí vemos cómo es que Arioc pues se porta bien y misericordioso con ellos y les da tiempo. Está bien, ¿verdad? Prepárate porque vas a ir a decirle el sueño y su interpretación al rey. Y ellos aprovechan para ir y hacer oración. Y cuando Dios le muestra a Daniel el sueño y la interpretación, entonces ellos prorrumpen en una oración de gracias, y dice el versículo 20, bendito sea por siempre tu nombre, oh Dios, porque tuyos son el poder y la sabiduría. Tú cambias los tiempos y las edades, y a unos reyes los pones y a otros los quitas. A los sabios y entendidos les das gran sabiduría, y les revelas lo profundo y lo escondido. Tú conoces lo que está en tinieblas, pues en ti habita la luz. A ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado fuerza y sabiduría, y ahora me has revelado lo que te pedimos. Nos has dado a conocer el asunto del rey. Qué oración, ¿no? Dando gracias porque se reveló inmediatamente, porque lo saca del problema de muerte, ¿sí? Y no tan solo agradecen, sino que tributan honor al soberano. Amén. ¿Verdad? Todo el universo. Amén. Porque Él pone y Él quita. ¿Sí? Así que entonces esta oración debiéramos nosotros también esta actitud debiéramos de copiarla. Suplicamos a Dios por sus bondades, por sus misericordias, pero cuando recibamos respuesta a nuestras oraciones, como en este caso, entonces también debemos tomar una actitud de agradecimiento delante de aquel
que está cerca de nosotros, un Dios cercano. Amén. Y que Él mueve las cosas, las circunstancias para nuestro bienestar. Gracias. Estamos llegando al final de este punto. Hay asuntos que nosotros enfrentamos en la vida diaria que son un misterio. El desenvolvimiento del futuro es un misterio. Hay asuntos que, así como en la vida de Daniel, probablemente amenazan nuestra vida de una destrucción inminente. Pero qué bueno es saber que Dios es un Dios cercano. Y no solamente es un Dios cercano, es un Dios que responde la súplica de sus fieles, de sus hijos, donde quiera ellos están. Vamos a prepararnos para el punto número 2. Quédate con nosotros. Muy bien, hemos llegado a este punto, al punto número 2, un Dios que revela. Saben que mientras nosotros vemos el curso de la lección de la escuela sabática, nosotros vamos a ver que en el capítulo 1 de Daniel parece que el pueblo de Dios está a merced de un rey pagano, de una fuerza que somete al pueblo de Dios y se lo llevan exiliado. Ahí van. Pero en el capítulo 2 nosotros podemos ver de que Dios no podemos decir que se sobrepone, sino más bien manifiesta su verdadero lugar en el desarrollo de la historia. Cuando el rey recibe este sueño que le inquieta tanto. Hermano Félix, ¿qué es lo que tanto le inquieta al rey respecto al sueño que él ha tenido? En Daniel 2:29 dice Daniel le responde por solicitud del rey Nabucodonosor. Le da detalles íntimos que si no hubiera sido revelado por Dios, nadie más lo pudiera haber sabido. Le dice al rey: estando tú, rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de suceder en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de hacer. Aquí Nabucodonosor, pues preocupado porque está iniciando su gobierno, está iniciando su reinado en una ciudad bastante hermosa que él está construyendo y tiene planes muy fuertes para esa ciudad. Entonces él está pensando qué es lo que va a suceder en el futuro. Y Dios, a través de Daniel, le dice a Nabucodonosor: yo sé lo que tú estás pensando y te voy a decir qué es lo que está pasando. Ahora, en Daniel 2:27, el rey le dice, 26, perdón, le dice: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Eres tú el que puede hacer. Pero la respuesta de Daniel es muy interesante. Le dice en el versículo 27: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los últimos días. Estos son tus sueños y las visiones que has tenido en tu cama. Ahora, aquí Daniel está entrando en terrenos peligrosos, porque le va a decir al rey: tu reino se va a acabar. Y Daniel lo hace en el nombre de Dios, que Dios fue el que lo reveló. Ajá. Y le está diciendo le está determinando y diciéndole en forma práctica: mi Dios es más fuerte que tus dioses. Mi Dios es más poderoso de lo que tú consideras que eres. Y Él es el que va a determinar. Y aquí algo que me llama la atención es que un joven llega y se presenta delante de los reyes para decir qué es lo que va a pasar. Yo creo que en algún momento Dios nos va a demandar que hagamos eso, ¿no? En situaciones difíciles, complicadas, va a solicitar que nosotros podamos tener la suficiente columna vertebral para poder pararnos y decir: Dios está diciendo esto, y eso es lo que está en su palabra, y eso es lo que hay que hacer. Ojalá Dios nos ayude para poder tener la misma fortaleza de Daniel, para poder cumplir la voluntad de Dios ante cualquier circunstancia. Gracias hermano Félix. Como bien ha mencionado, Daniel está tocando terrenos peligrosos, pastor. Sí. Terrenos peligrosos porque no se sabe qué será la reacción del rey cuando se le dé la interpretación, pastor. ¿Qué está diciendo el sueño acerca del destino del reinado del rey Nabucodonosor? Sí, pastor. El rey estaba enojado, ¿no?
Estaba enojado porque él soñó algo, se le había olvidado y ahora le pide a los especialistas en los sueños que le digan qué soñó y cuál era la interpretación. Pero estos hombres se declaran incapaces, dice el versículo 10, los hechiceros le respondieron al rey, no hay nadie en toda la tierra que pueda decir a su majestad lo que soñó. No podemos. O sea, ¿cómo podemos meternos en su mente y descubrir lo que usted soñó? No. Díganos su sueño y lo interpretaremos. Entonces, lo que usted está pidiendo es un imposible. Pero, en el versículo 29, dice, mientras su majestad estaba acostado, se puso a pensar en lo que sucederá. Así que aquí está la prueba de que esta interpretación, lo que le iba a decir Daniel, era lo correcto y que venía directamente de Dios, dice el versículo 28, ¿no? No tan solo le dijo el sueño, no tan solo le dijo la interpretación, sino que le dijo lo que estaba pensando antes de recibir el sueño. Así que, bueno, sabe todo. Sabe hasta mis pensamientos, ¿sí? Pero antes de empezar a describir el sueño y la interpretación, Daniel dice, solamente hay alguien que lo puede hacer, dice el versículo 28, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y es Él quien hace saber a su majestad, el rey Nabucodonosor, lo que sucederá en los últimos días. Esto es lo que su majestad soñó, y estas son las visiones que tuvo en su lecho. Así que lo que le voy a decir es lo que Dios le ha querido revelar a usted, ¿no? A su majestad. Y entonces usted va a entender que su reino no es eterno, ¿no? Y empieza, usted soñó una imagen majestuosa, con su cabeza de oro, sus brazos y su pecho de plata, su vientre y sus muslos eran de bronce, sus piernas de hierro, y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Eso quiere decir, y le dice más adelante, usted, o sea, Babilonia, su reino es la cabeza de oro. Pero después vendrán otros reinos. Así que lo que Dios le está diciendo es que su reino no será para siempre, ¿sí? Su reino es temporal, ¿sí? Ahorita Dios le ha dado la capacidad, y es Dios quien le da la capacidad de tener este reino, pero usted debe saber que su reino se va a acabar. Y por eso es que se decía que estaba en terreno peligroso, ¿no? Decirle a un monarca en ese momento más poderoso, decir que su reino se va a acabar, pues no era fácil hacerlo. Gracias, pastor. Sabe que yo no sé, de repente los seres humanos tenemos soluciones meramente humanas, pastor, para asuntos divinos. El sueño que ha recibido el rey Nabucodonosor es una profecía apocalíptica. Es una profecía apocalíptica porque el sueño no termina en descubrir quién es qué. Él descubre que el sueño revela, tú eres la cabeza de oro. Tú eres la cabeza de oro. El asunto es que el sueño no se acaba allí. El sueño acaba mostrando qué reinos vendrían después. Y es por eso que el Dios de Daniel es un Dios que revela la historia. Un Dios que revela la historia y que al final aparece una piedra. Me pregunto, hermano Félix, me pregunto si el raciocinio de Nabucodonosor tiene que ver con su pensamiento, su forma de pensar es, los pies están hechos de barro y de hierro. Pues fácil, mando a construir una estatua ¿de qué? De oro, y ahí se acaba todo. Pero no, Dios a través de este sueño está revelando el futuro. ¿Qué ocurre? ¿Qué provee la profecía para no solamente las naciones que se levantarían y caerían en aquel tiempo, sino con nuestro futuro hoy, con el desarrollo de nuestra historia el día de hoy, hermano Félix? Me resulta muy interesante pensar que la intención de Dios al revelarle esta visión a Nabucodonosor
no era para que él entendiera muchas cosas, sino para nosotros, o para su pueblo, ¿no? O para el pueblo de Israel. Jeremías había dicho, eran 70 años que iban a estar en el exilio, ¿no? Entonces parece ser que es como si le digo a fulano para que sepa sultano, ¿no? Entonces Dios le está diciendo al rey de Babilonia, mira, esto es lo que va a pasar. Pero por otro lado, el pueblo de Israel también estaba escuchando y sabiendo que esta visión, ellos estaban ahí perfectamente incluidos dentro de esa visión. Sabían que esa corona, esa cabeza que era de oro iba a acabar en 70 años, según la profecía que Dios había determinado. Y entonces después iban a pasar una serie de eventos. Pero esa serie de eventos no iba a ser corta. Y además esa serie de eventos no iba a terminar con algo local, con un reino local. Creo que plenamente los hijos de Israel, los que estaban con la visión de Dios, estaban viendo que esa piedra representaba otra cosa, porque no era algo humano, no era algo de esta tierra, sino era otra cosa que muy seguramente ellos han de haber interpretado. Ese es el reino de Dios que va a quedar finalmente puesto. O sea, creo que el mensaje era más bien para los hijos de Dios, y creo que nosotros nos podemos incluir ahí. ¿Qué repercusiones tiene? Yo creo que el propósito final de esta profecía no es precisamente, de Daniel 2 en específico, no es exactamente revelar cuál es el reino que sigue, aunque está perfectamente explicado. Delineado, Daniel, ¿no? claro. Pero no es el principal objetivo decir, primero es Babilonia, luego es Medo-Persa, y luego es Grecia, y ahí nos vamos. Sino el propósito final es identificar que va a haber una piedra que es cortada no con mano, que va a destruir todo y que va a instaurar un nuevo reino. Creo que ese es el objetivo final. Y creo que el pueblo de Dios, al momento de que escucha después de la visión, creo yo, por boca de Daniel, entiende que al final de cuentas perdimos casa, fuimos deportados, pero vamos a tener una casa. No aquí en esta tierra, sino un reino impuesto por Dios. Amén. Gracias, hermano Tito. Pastor Abraham, qué interesante es saber que en medio de un reinado donde parece que los dioses de las deidades babilónicas se imponen, Dios se levanta como soberano del universo y dice, ustedes están reinando en medio de un reinado eterno. Eterno. Sí. Así que, qué importante es. Finalmente, el sueño revela quiénes son los que han de venir, pastor. Pero, ¿cuál debiera ser entonces el papel del ser humano, del cristiano, tanto del creyente como el no creyente, pastor, al ver la exactitud con la que Dios le revela el sueño y todo lo que Dios revela se cumple, pastor? Sí, pastor, yo aquí en el relato de Daniel 2 veo que Dios le da oportunidad absolutamente a todos de salvación. Amén, 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 amén. Está llevando adelante el plan de salvación para su pueblo, sin duda alguna, ¿no? Pero también quiere salvar a los babilonios y quiere salvar a todo el mundo. Y específicamente en este caso le trata de enseñar a Nabucodonosor que aunque él derrotó a su pueblo, Porque Dios lo quemó puso. su ciudad y trajo cautivos a su pueblo, ¿sí? Pero que esto es parte del plan que Dios tiene para salvar a su pueblo. Porque dice el versículo 38, Dios ha puesto en las manos de su majestad a la humanidad entera, lo mismo que a las bestias del campo y a las aves del cielo, con lo que ha dado a su majestad el dominio sobre todas las cosas. En todo lugar habitado, su majestad es la cabeza de oro, pero después de su majestad surgirá otro reino inferior. Okay. Este es tu momento. Y estás en tu momento porque Dios lo quiere así. Así es. Porque Dios te ha puesto aquí. Pero después de ti habrá otro reino. Como diciendo, aprovecha tu tiempo. ¿Sí? Estás puesto arriba porque Dios te puso aquí.
haz lo justo y lo misericordioso, ¿no? Amén, amén, ¿Sí? amén, amén. Porque después de ti habrá otro. Yo aquí en la lección en general, pastor, veo a un Dios soberano que pone y que quita, ¿no? Que interpreta, que está cercano, que hace, genera la historia, pero siempre para el bien de su pueblo y para la salvación de la humanidad. Creo que es el mensaje central de aquí. Más allá de la interpretación, que sabemos que la cabeza de oro es Babilonia, que el pecho y los brazos de plata son Medo-Persia, el vientre y los muslos de bronce es Grecia, las piernas de hierro Roma, y los pies y en parte de hierro y en parte de barro pues son los 10 reinos, ¿verdad?, que se dividió Roma. Así que la interpretación está aquí en el día miércoles, y pues ahí vemos características de cada cosa, ¿verdad? Por ejemplo, la riqueza de Babilonia, representada por la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, pues hablan acerca de que la plata era el sistema tributario, era el metal que se utilizaba para los tributos, para cobrar los tributos en Medo-Persia, y en sí, cada uno de los metales, pues tiene ciertas características con los reinos que representan. Pero más allá de todo eso, vemos a un Dios que mueve la historia y que genera la historia, que está cerca de su pueblo y que revela el futuro, porque Él crea el futuro. Gracias, pastor. Estamos llegando al final de este segundo punto. Lo que nosotros vemos aquí es que Dios revela los tiempos. Me llamó la atención el comentario del pastor Abraham cuando él dice, finalmente la Biblia dice, un reino inferior tomaría el lugar de Babilonia. Y si nosotros vemos la imagen, cada vez está siendo suplantado por un reino inferior, refiriéndose a la calidad de los metales que componen la imagen de Daniel 2. Esto debe darnos un mensaje muy claro. Número uno, no tiene que ver con de dónde vienes, qué apellido tienes. No tiene que ver con tu preparación académica, no tiene que ver con nada de eso. Tiene que ver con cuán dispuestos estamos a cumplir el plan de Dios. Elena White dice en el libro La Educación, Elena White dice que solamente permanecen aquellos que cumplen el propósito de Dios. Tenemos que recordar de que estamos viviendo en un tiempo donde la historia se está desenvolviendo y se acerca a su culminación, a la instauración eterna del reino de Dios. Mientras eso ocurre, no olvidemos que Dios nos ha puesto en un lugar para que podamos cumplir fielmente su voluntad, y Él Él lleve a cabo no solamente la salvación propia. Por eso la iglesia está establecida donde Dios la estableció, sino también para que pueda llevar salvación a otros y decirles, el Dios al que servimos es un Dios que reina y que muy pronto aparecerá en la nube de los cielos. Acompáñanos, vamos a ir al punto número 3. Este 2020 prepárate para el viaje espiritual que realizarás a través de nuestras matutinas. Un recorrido de 366 días con reflexiones para toda la familia, ideales para comenzar cada día. Realiza tu viaje en familia a través del conocimiento y los valores con el matinal para niños Cada Día con Jesús. Descubre el mejor libro del mundo en las lecturas devocionales para menores. Antes de comenzar el día, para y piensa con el matinal de adolescentes. Renuévate todas las mañanas en las meditaciones para jóvenes. Vive un día a la vez con el matinal para las damas.
o cultiva un corazón alegre en las lecturas devocionales para adultos. Adquiere tu matutina hoy mismo en tu librería Gema. Vamos a abordar este último punto, un Dios que reina, un Dios que reina. Hemos estado viendo que el Señor está desarrollando la historia. Las lecciones anteriores se ha hablado acerca de las profecías, la profecía clásica, la profecía apocalíptica, y aquí el Señor está revelando lo que va a ocurrir en los últimos días, en los días por venir. ¿Por qué inquieta tanto a Nabucodonosor, hermano Félix Cortés, este sueño? ¿Qué está pasando en la mente de Nabucodonosor? ¿Cómo entiende, cómo está tratando de asimilar Nabucodonosor este evento que ha traído una crisis en su gobierno? Nabucodonosor sabe que este sueño tiene que ver con algo muy relacionado con él, ¿no? Él se da cuenta que él está perfectamente ahí implicado y él detecta que hay una divinidad que está tratando de explicárselo. En inicio él piensa que esos son sus dioses, pero a medida que Daniel va interpretando y le va diciendo los detalles, se da cuenta que hay otro Dios que él no conoce, que él creía que había conquistado, pero resulta que ahora las cosas están cambiando. Y este Dios es el que le está diciendo qué es lo que va a pasar. Y hay detalles en el texto de Daniel 2 que le van mostrando, que nos hace ver a nosotros y le va mostrando a Nabucodonosor que Dios se va manifestando a través de Daniel de una manera muy interesante. Por ejemplo, cuando Daniel le dice que hay una roca que no pertenece a la estatua, que no es parte de la estatua, de esos serie de reinos que él está estableciendo, donde él es la corona, pero luego otro reino inferior va a prevalecer después de él. Él se da cuenta que esa roca, que es cortada no con mano y que va a derrumbar toda esa estructura que él siente que él es el origen, esa roca va a formar una gran montaña. Y en su forma de ver, cuando se da cuenta que Daniel habla sobre la montaña, él identifica plenamente que esa montaña tiene origen divino. En el pensamiento babilónico, de acuerdo con el pastor Dukan, en su libro Secretos de Daniel, él menciona que en el pensamiento babilónico consideraba la montaña como el domicilio de los grandes dioses, especialmente de Enlil, la deidad suprema que vivía en los cielos. Ellos creían que Enlil vivía en la montaña más alta y entonces era la conexión entre la tierra y el cielo. Pero cuando esta roca, que no es parte de su gobierno, ni es parte de lo que él maneja, ahora construye la montaña, se da cuenta que va a gobernar, no son sus dioses, sino que va a ser el Dios de Daniel, que es el que le está revelando, que ese Dios es el que va a instaurar un reino diferente. Y ahí es donde la respuesta que Nabucodonosor ofrece es muy representativa. Cuando termina de hablar Daniel, lo que hace en Daniel 2.46, dice: entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro, se humilló ante Daniel y mandó que le ofrecieran presentes e inciensos y alaba al Dios, que es Dios de dioses, Señor de reyes, que revela los misterios, que pudo revelar este misterio. Amén. Gracias. Saben que ciertamente hay algo que le intriga al rey Nabucodonosor. Y lo que le intriga es la explicación, Pastor Abraham, que Daniel da acerca del reino. Dice el versículo 34, estabas mirando, le está diciendo al rey, estabas mirando hasta que una piedra se desprendió sin que la cortara mano alguna e hirió a la imagen en los pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó. Y luego el versículo 44, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, ni será reino dejado a otro pueblo. Es decir, pastor, Daniel habla acerca de la sucesión de reinos. Ya se ha mencionado en su oración, tú eres Dios soberano que levanta reyes y que quita reyes. ¿Cuándo comenzó
¿cuándo comenzó el reino de piedra, pastor? Como lo menciona, en términos como lo menciona la lección de la escuela sabática. Bueno, pastor, si vemos en la parte del miércoles, podemos nosotros ver ahí, consultar cuánto tiempo duró cada uno de los reinos que sucesivamente iban viniendo, ¿no? Por ejemplo, Babilonia del 626 al 539. Los medo-persas del 539 al 331, y así sucesivamente, hasta que en el número 5 dice, los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido representan una Europa dividida. Del 476, que cae el Imperio Romano, y luego dice, hasta la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Ok? Así que nosotros estamos viviendo en esta quinta etapa del reino dividido, y estamos esperando que se manifieste el reino de la piedra. Es decir, ya pasaron 4 reinos, pastor. Sí, solamente que en el quinto pues es parte de hierro y parte de barro, ¿no? Claro. Es cuando se divide el Imperio Romano, ¿verdad? Y dice el versículo 42 que no se van a unir. Entonces ahí estamos viviendo en esto, esperando a que el reino de la piedra se manifieste, ¿no? ¿Y cómo va a ser este reino? Dice el versículo 44 que ya se leyó, en los días de estos reinos, es decir, cuando están los reinos divididos, que Roma se dividió en 10, ¿verdad? Entonces dice, en los días de estos reinos, el Dios del cielo hará que surja un reino que jamás será destruido. Es decir, en contraste con esos reinos que empiezan y terminan, Dios va a implantar un reino que será eterno. ¿Ok? Así que entonces Nabucodonosor le quedó claro que su reino es pasajero, ¿sí? Que van a venir otros reinos pasajeros, pero que al final el Dios del cielo, el que le ha dado en el momento que le están diciendo el sueño y su interpretación, le ha dado todo el dominio sobre la tierra, pero que no será para siempre, ¿sí? Pero que ese Dios sí implantará un reino que será para siempre, ¿sí? Y es el reino de nuestro Dios, y ya se explicó acerca de la piedra, que simbolizaba un reino, ¿verdad?, duradero, y que esa piedra no tan solo es por sí sola, sino que se convierte en un gran monte, ¿sí? Y que ese monte, ¿verdad?, ese monte también se puede referir, dice, un monte así nos recuerda el monte de Sión, donde estaba el templo de Dios, ¿sí? Así que entonces, para nosotros, en forma profética, podemos ver que puede ser la ciudad de Dios que desciende a la tierra, donde Dios va a reinar eternamente y para siempre a todo el universo. Gracias, pastor. No sé si sería posible también hacer referencia a que, aunque es un reino que el reino de la piedra o el reino de Dios no es un reino que sea totalmente visible como los reyes anteriores. De acuerdo al comentario del comentarista de la lección, este reinado está en curso, pero en su función de Dios en el santuario celestial. Claro. En el santuario celestial, intercediendo por su pueblo, manejando el curso de la historia, pastor. Sí, Dios maneja el curso de la historia, y a su debido tiempo, dice la sierva del Señor, que en el reloj de Dios no existen premuras ni demoras. A su debido tiempo, el reino de Dios se va a establecer con todo su poder y con toda su gloria. Algunos sostienen, algunos dicen, pastor, dice la lección del jueves, que el reino de piedra se creó durante el ministerio terrenal de Jesús, ¿ok? Y que la propagación del evangelio es una indicación de que el reino de Dios se ha apoderado de este mundo entero. Sin embargo, el comentarista no está de acuerdo con eso, porque el reino de piedra se manifiesta hasta cuando pasan estos reinos, y el Señor Jesús estuvo aquí predicando bajo la hegemonía del cuarto reino, que es Roma, ¿sí? Esa es una interpretación que algunos dan, pero el comentarista dice que no es posible. Dice, el hecho de que
el Señor Jesús vino bajo la hegemonía de Roma, dice, este hecho descarta el cumplimiento durante el siglo I, porque el ministerio terrenal de Jesús tuvo lugar durante la hegemonía de Roma, el cuarto reino. ¿Okay? Así que en su plenitud, el reino de gloria se va a manifestar en los días de estos reyes. Hasta que terminen de gobernar ellos, Dios vendrá e implantará un reino que será eterno. Estamos cerrando la lección de número 3 del misterio a la revelación. ¿Tuviera alguna palabra para concluir este estudio, hermano Félix? Me gusta mucho el versículo de Hebreos 11, que dice que en los versículos 15 al 16, 15 y 16, leo desde el 13, pero dice, en la fe murieron todos estos, cuando habla sobre los seres de la Biblia, seres de la fe. Todos esos murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Lo que esto claramente dan a entender que buscan una patria mejor. Pues si hubieran estado pensando de aquí donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Y en el versículo 16 dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Entonces, quienes esperamos esta piedra, ¿no? que se va a transformar en un monte, quienes esperamos la segunda venida de Jesús, creo que somos aquellos que queremos, ¿no? que queremos ver un mundo mejor instaurado por Dios. Y entonces, cuando eso sucede en nuestras vidas, Dios nos ve y dice, yo no me avergüenzo de ser llamado Dios de ellos. Y esos son mis hijos y voy a gobernar con ellos, para con ellos y por la eternidad, ¿no? Entonces, la invitación es para que nuestra mirada no esté en los poderes de esta tierra, no esté en los metales, ¿no? Las posiciones. En las posiciones, no esté específicamente en confiar en qué es lo que está pasando en los dedos de la estatua. Si nuestra mirada esté en la roca, que es Cristo Jesús, ¿no? Quien vendrá y quien instaurará un nuevo reino y podremos nosotros vivir con Él eternamente. Amén. Pastor Abraham. Sí, pastor, solamente enfatizar que todo lo humano es pasajero, ¿no? Lo eterno es lo divino. Debemos poner nuestra esperanza en lo divino, en lo eterno, no en lo pasajero. Así que entonces ocupémonos para que el reino de nuestro Dios se pueda implantar muy pronto, y nuestro futuro, pastor, no está lleno de incertidumbre, es seguro. Amén. Sabemos qué va a pasar, porque el Dios del cielo lo ha revelado así, y sabemos que muy pronto vendrá y traerá toda su gloria y reinaremos con Él por la eternidad. Amén. Estamos concluyendo esta lección. 3 puntos hemos analizado: un Dios cercano, un Dios que revela, un Dios que reina. El año 2020 está iniciando. Tengamos la certeza de que Jesús viene en las nubes de los cielos y el curso de la historia está seguro en sus manos. Pongámonos en sus manos de amor. Gracias por acompañarnos. Los esperamos para la próxima lección. ¿Qué tal, amigos? Un placer saludarlos en esta ocasión. Como ustedes saben, en este trimestre estaremos estudiando el libro del profeta Daniel a través de la lección de la escuela sabática. Por eso, Gema Editores tiene para ustedes libros que les pueden ayudar a complementar su estudio para aprovechar mejor la lección de escuela sabática. En su librería favorita tenemos este material, Simposio sobre Daniel, un material extraordinariamente bien hecho, compilado por el Instituto de Investigaciones Bíblicas de la Asociación General desde hace varios años, y que es una verdadera joya sobre el estudio del libro de Daniel. Es un libro erudito, sin embargo, su lenguaje es muy accesible a todos nosotros. Este es un material que no puede faltar en la biblioteca de un estudioso de la profecía de la Biblia. También de la misma colección tenemos el don de profecía en las Escrituras y en la historia. Los profetas, el profetismo, sus orígenes, todos estos conceptos son necesarios para entender
las profecías del profeta Daniel, y este material te va a brindar esa información. Y en algún momento te vas a topar con el tema del santuario en Daniel 8 y 9. Por eso este libro, una novedad de este año, la doctrina del santuario, te va a venir de maravilla. Este es un material muy bien hecho sobre el estudio del santuario, y este otro, Santuario y Salvación, del Dr. Roy Gain, son materiales que te van a dar el contexto necesario para estudiar el santuario en el libro de Daniel y que lo entiendas mejor y aproveches tu lección de escuela sabática. Sobre el libro de Daniel también tenemos estos otros materiales: Profecía Bíblica, una verdadera obra que nos ayuda a entender la cuestión lingüística, histórica del libro de Daniel. Por supuesto, no puede faltar Secretos de Daniel, del Dr. Jacques Docan, profesor de la Universidad Andrews, que es un material muy bien hecho, muy erudito, muy bien escrito y muy sencillo, al alcance de todos nosotros, para que comprendamos mejor la profecía bíblica. Y este libro, El juicio investigador, este es un tema fundamental en el libro de Daniel. Y este libro es una de las obras más completas sobre el tema del juicio investigador que se ha escrito. Marvin Moore ha hecho un trabajo muy bueno de investigación sobre el tema del juicio. Para los jóvenes tenemos este material, En qué creemos, sobre el estudio de Daniel para ellos, para adaptarlos. Si tú tienes jóvenes, tienes adolescentes, este trimestre hay que comprarles este material para aprovechar el estudio de la lección. Y este servidor ha escrito 2 libros que tienen que ver con el libro de Daniel. Este es el primero, Lealtad sin condiciones, que es un estudio sobre el libro de Daniel desde la perspectiva de la historia, de la pedagogía, de la educación, de la enseñanza, pero te va a dar mucho contexto histórico para que entiendas mejor el libro de Daniel. Y este es el más reciente que hemos escrito, Secretos Revelados, que fue presentado en el último concilio de la Asociación General. Es un material revisado por el doctor Ángel Manuel Rodríguez, que estuvo trabajando en el Instituto de Investigación Bíblica y que nos apoyó con la revisión de este material. Este es un libro que vas a disfrutar, porque tiene 27 capítulos ilustrados, con mapas, cuadros de información, mucha didáctica para que entiendas mejor el libro de Daniel y aproveches tu estudio. Así que en esta hora yo quiero invitarte a que complementes tu estudio de la lección con estos materiales que encontrarás en tu librería Gema más cercana. Que Dios les bendiga en esta hora.